Radio. Sigue con lo más relevante de la información. Estadoactual.com. Radio. La voz de la noticia. Al inicio de este programa le hacía el apunte que, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el 17.3% de las mujeres relató que tuvieron un empleo en los 5 años previos en donde sufrieron discriminación laboral relacionada al embarazo. En el caso de la entidad oaxaqueña, esta estadística apunta al 21.4%, y es que los empleadores identifican a la maternidad como una desventaja en el trabajo, en comparación con los hombres, que son asociados con ser más competitivos, y también si están o no casados, esto no es determinante, y mucho menos si son o no padres de familia. Para hablar sobre este asunto, aprecio que en la línea telefónica se encuentra Valeria González Ruiz, coordinadora de vinculación e incidencia de política pública en el Instituto Early. Estimada Valeria, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, y gracias por permitirme hablar de esta problemática. Un saludo a tu auditorio. Aprecio mucho que nos tomes la comunicación. Cuéntanos en qué consiste este estudio que ustedes elaboraron y cuáles son, pues, los datos duros de la discriminación laboral que sufren las mujeres a causa del embarazo. Sí, mira, nosotros desde Early Institute quisimos hacer un trabajo de investigación, no solamente cualitativa con la información que hay, sino también más de números, ¿no? Pero lo que queríamos era identificar las causas, las conductas y las consecuencias de la discriminación laboral por embarazo, y con esto poder brindar recomendaciones a tomadores de decisión y a empleadores para que se cambie la situación. Además de eso, como nosotros somos un think tank que se especializa en primera infancia, quisimos abordar esta problemática con perspectiva de niñez. Es decir, nosotros hemos analizado muchos casos reales y podemos ver el impacto que genera la discriminación laboral por embarazo en las niñas y los niños que nacerán. Como consecuencia de este estudio, ¿cuáles son los datos duros en los que tanto las autoridades como la sociedad en su conjunto debe trabajar para revertir esta condición? Primero que nada, lo que nos arrojan los estudios, especialmente pues todas las investigaciones que se han hecho en otros países, investigaciones de campo, e incluso los expedientes que pudimos analizar, es que la maternidad desgraciadamente es vista como una desventaja en el trabajo. Y esto representa, pues claro, un costo para la mujer y una afectación también a las niñas y niños. Y por otro lado, encontramos investigaciones y estudios que nos muestran que efectivamente hay una relación directa entre la discriminación y los riesgos que existen para el bebé, como parto pretérmino, bajo peso al nacer, mayor reactividad al estrés o incluso, en casos terribles, también abortos espontáneos. En este trabajo de investigación, ustedes analizan diversos factores que apuntan a que las madres trabajadoras siempre, pues, padecen la estigmatización y, además de esto, condiciones de peligro. ¿Cuáles deben ser las acciones de la autoridad para poner un alto a estas prácticas? Efectivamente, aquí nada más como antecedente te comento que generalmente asociamos la discriminación laboral por embarazo como o un despido o una solicitud de prueba de embarazo, no solamente esas conductas, pero muchas veces va más allá, y la discriminación es sumamente complejo. Si me permites, te voy a poner unos ejemplos de cosas que viven las mujeres día a día para que tu auditorio se dé una idea. Estos son testimonios que recabamos de los casos que estudiamos. Tu embarazo es un tema personal. Debes cumplir con tu labor y ser profesional. Nadie más puede hacerlo. Abusaste de tus licencias médicas, por lo que no podremos pagarte completa la licencia. Tenía proyectos contigo, pero por haberte embarazado no será posible que participes en ellos. Te lo comento porque justo la autoridad tampoco sabe, en muchas ocasiones no está sensibilizada con esta problemática, no tiene la capacitación adecuada, y entonces escucha estos testimonios y dice, no, eso no es discriminación, y no hace nada. ¿Me explico? Entonces justo una de las recomendaciones que nosotros emitimos, especialmente para las autoridades de primer contacto, es que se sensibilicen, se capaciten
que sepan, por ejemplo, que en estos casos particulares las mujeres difícilmente tienen una prueba, ¿no? Estas conductas pasan y pues no hay testigos, o no hay un correo que evidencie la conducta de su patrón o su jefa. No, lo que pasa, desgraciadamente, es que ellas tienen una de dos: o que aguantar esa situación, o pues al final son ellas las que terminan renunciando. Y no hay un despido como tal, pero sí hay una serie de conductas de discriminación y de violencia que generan un entorno sumamente perjudicial para la mujer embarazada y su bebé. En estas condiciones, en la conferencia de medios que ustedes ofrecieron vía virtual, escuchaba que es necesario concientizar y, en su caso, capacitar a los funcionarios en materia del trabajo y previsión social. ¿Por qué razón? Porque si los patrones victimizan a la mujer, la autoridad termina revictimizándola. Y en ese sentido, ¿esto se está convirtiendo en un cuento de nunca acabar? Efectivamente. También parte del documento hay recomendaciones para también las organizaciones empleadoras. Ellas también requieren sensibilización y capacitación en materia de igualdad de género. Pero también en los trabajos, además de esta capacitación que se le debe dar a todo el personal, se les debe de informar a las mujeres sobre sus derechos y las prestaciones con las que cuentan, las instituciones o los mecanismos de denuncia que existen. Y también se deben de propiciar vías internas, efectivas y anónimas de denuncia, porque si no se hace algo desde adentro, las mujeres tendrán que vivir esto en muchas ocasiones sin poder denunciar. Entonces tienen que existir también los mecanismos internos y, bueno, fomentar todas aquellas acciones que, aunque parezcan pequeñitas, mejoren el clima organizacional y se perciba una aceptación y protección a la maternidad y al embarazo. Por ejemplo, espacios de lactancia dignos, fomentar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, proporcionar horarios flexibles, de forma que las mujeres tampoco se sientan en desventaja, porque desgraciadamente pues ellas han asumido culturalmente, históricamente, de forma totalitaria las labores de cuidado y tienen que compaginar de una u otra forma su vida profesional y la personal, y pues muchas veces no pueden estar a la par de, por ejemplo, los hombres que usualmente no tienen estas obligaciones, ¿no?, de cuidado. Entonces siempre, por eso es lo que te decía, la maternidad es percibida como una desventaja, porque una vez que las mujeres nos embarazamos o tenemos hijos, automáticamente somos percibidas por nuestros empleadores como una persona que ya no está comprometida. Y eso es algo totalmente erróneo, es un estereotipo y un prejuicio. De los casos que ustedes aportaron en esta investigación, leía como una víctima de este maltrato narró que desde que comenzó su embarazo ella fue discriminada, que el mismo día del parto, el mismo día del nacimiento de su bebé, tuvo que atender requerimientos desde la camilla del hospital, y después que hubo oportunidades de crecimiento laboral y profesional, en más de una ocasión nunca le dieron este acceso efectivo a estas oportunidades de crecimiento. Esto tiene que parar y de alguna manera es también una labor de concienciación a nivel social. Definitivamente. Creo que es momento de que todas y todos reconozcamos a la maternidad y al embarazo y la pongamos en el eje, especialmente, por ejemplo, los tomadores de decisión, en el eje de las políticas públicas, y que todos nos demos cuenta de cómo cambia el chip en la vida personal, en el espacio privado, es decir, en la casa o en la familia. A las mujeres cuando se embarazan, cuando tienen hijos, se les felicita, se les consiente, se les apapacha, pero una vez que salen al espacio público, en la escuela, en el trabajo, como es en este caso, en espacios de salud, se les violenta, se les ataca, y eso tiene que cambiar, porque esto tiene un impacto directo en nuestra primera infancia. La primera infancia comienza comienza desde el embarazo, y la forma en la que el embarazo se desarrolle impactará de forma directa en el desarrollo de la primera infancia. En efecto, preguntarte en este sentido si ustedes advierten políticas públicas desde el gobierno federal que se enfoquen a posicionar el embarazo
y la maternidad como el eje fundamental de las acciones y estrategias en materia que proteja al sector femenil dentro de las empresas al prestar sus labores. Sí, hay, digamos, cuestiones básicas como que la discriminación laboral por embarazo se sanciona en ley. Por ejemplo, en el Código Penal Federal está tipificado explícitamente como un delito e incluso se contempla una sanción de privación de la libertad, o sea, cárcel, ¿no? Además de multas o trabajos comunitarios. También existen, en la ley del trabajo se sanciona o en la ley general de responsabilidades administrativas. Sí, está en ley, pero desgraciadamente nuestro derecho a proteger la maternidad queda solo en papel, porque en la práctica, si no se hace algo para cambiar culturalmente esta percepción de desventaja, si no se hace nada por sensibilizar y capacitar a todas las autoridades sobre qué sí es discriminación laboral por embarazo y qué no es discriminación laboral por embarazo, de cómo se debe de investigar para que no se revictimice a las mujeres y se les diga que pues eso no se puede probar, entonces que no hay discriminación, y formas de prevenirlo adecuadamente, las cosas no van a cambiar desgraciadamente. De todas formas, con este proyecto que lanzamos desde Early Institute, nosotros lo que queremos hacer es dejar un mensaje, digamos, positivo, incluyente, que convoca tanto a sindicatos, a instituciones, colectivos, empresas, corporaciones, para que hagan uso de esta información y sus recomendaciones para unirnos a un reto común. A las mujeres también, incluso no necesariamente que estén embarazadas, el hecho, por ejemplo, de que te soliciten una prueba de embarazo antes de entrar a trabajar, da igual si estás embarazada o no, desde ahí comienza la discriminación laboral por embarazo y desde ahí se genera un ambiente y una percepción de hostilidad hacia la maternidad, y eso está muy mal, muy mal. Entonces, creo que esos son los primeros pasos que podemos hacer. Si me permites, aquí le comento a tu auditorio que si quieren más información pueden ir a nuestra página, es en earlyinstitute.org, earlyinstitute.org. Ahí pueden entrar y van a encontrar toda la información de discriminación laboral por embarazo. Tenemos un newsletter y en breve vamos a también compartir talleres muy sencillos y accesibles por si se quieren informar más sobre esta problemática. Aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación, Valeria, y que hayamos podido hablar a detalle. Incluso siento que el tiempo es muy breve, pero la sustancia que nos has compartido permite advertir con meridiana claridad que este problema es urgente que se atienda y se resuelva de fondo. Sí, es urgente, pero creo que todavía podemos hacer algo y cambiar las cosas por el bien de todas y todos. Muchísimas gracias por este tiempo y sigo a sus órdenes por si quieren profundizar después más con esta información. Gracias, es la voz de Valeria González Ruiz, coordinadora de vinculación e incidencia en política pública de Early Institute. Ahí la investigación puede usted consultarla en la página web que nos acaban de proporcionar para que advierta cuáles son las medidas que se tienen que tomar frente a este fenómeno social que es inconcebible, al menos que en el siglo XXI todavía se siga presentando en el mercado laboral mexicano y no se diga a nivel estatal. Son las 12:20.